El despertador consciente. Capítulo 51. La Tierra está cambiando. ¿Qué es la resonancia Schumann? Esto es solo una teoría y encima de aquellas de difícil demostración, porque son muy pocos los que tienen los aparatos de medición necesarios para poder comprobarlo por ellos mismos y no tenemos más remedio que fiarnos de lo que nos dice la ciencia. Se dice que algo está cambiando en nuestro planeta a un nivel estrictamente físico y perfectamente mesurable, pero de cierta implicación energética. ¿Habéis oído hablar de la resonancia Schumann? Yo descubrí este concepto hace mucho tiempo, pero por alguna razón en los últimos días no he dejado de verlo por todos lados, así que ya va siendo hora de hablar de él. Os explico en qué consiste por si alguien no sabe de lo que estoy hablando y procuraré no ponerme demasiado técnico. Aparentemente existe un tipo de vibración energética en la Tierra de carácter electromagnético de la que se ha ido haciendo un seguimiento desde hace varios años, descubierta por el científico alemán Winfried Otto Schumann a mediados del siglo pasado. Esta vibración o resonancia se mide desde la corteza terrestre hasta la ionosfera y evidentemente varía según la distancia, que es mayor a nivel del mar o menor en montañas altas. Aún así, esta resonancia se ha establecido en unos 7,8 hercios aproximadamente y según parece se ha mantenido estable durante muchísimo tiempo. Lo curioso es que en alguna parte de nuestro cerebro se ha descubierto que existe una vibración similar que se corresponde exactamente con esta misma resonancia de 7,8 hercios. Es decir, que de algún modo nuestros cerebros están sincronizados en resonancia con la vibración de la Tierra. Esto puede sonar a la típica teoría ridícula New Age, pero a mí me parece lógico en cierta manera. Si la energía es vibración de partículas, como podemos comprobar con el sonido o el calor, y estas energías se ven afectadas por el entorno que las rodea, me resulta coherente que nuestro cerebro, que funciona mediante estímulos eléctricos, también se vea afectado por las vibraciones externas a él y de alguna manera llegue a sincronizarse con el medio en el que habita. Bien, pues aquí es cuando la cosa se pone interesante. Resulta que las mediciones de esta resonancia Schumann, que se han mantenido casi imperturbables desde que se descubrieron, sin tener en cuenta las típicas fluctuaciones previsibles según la geografía, han empezado a incrementarse por alguna razón. Algunos dicen que estos cambios empezaron en la década de los 80 del siglo anterior y otros dicen que el cambio se produce a partir del 2012, que como todos sabéis fue un año muy mencionado en varias profecías de tipo apocalíptico y demás. Se desconoce lo que ha provocado estas supuestas variaciones. Algunos dicen que se debe a la influencia del supuesto astro central de nuestra galaxia, otros a la órbita de todo el sistema solar, incluso hay quien culpa a un sistema de antenas envueltas en una especie de halo de misterio y conspiración ubicadas en Alaska, conocidas como el sistema HAARP. Sea como sea, los datos recogen que dicha resonancia hoy en día se sitúa entre los 15 y los 20 hercios, duplicando ampliamente la resonancia habitual anterior, llegando incluso a picos de más de 30 hercios. Esto podría quedar en algo meramente anecdótico o como curiosidad a nivel científico, pero si recordamos que nuestro cerebro también tenía esa resonancia sincronizada con la del planeta, ¿qué nos habrá ocurrido ahora que la resonancia del planeta ha aumentado? ¿Habrá aumentado también nuestra resonancia cerebral? Pues la mala noticia parece ser que no. Nuestra resonancia cerebral sigue como siempre, atascada en esos 7,8 hercios. Pero tampoco nos alarmemos, que por ahora no hay nada de qué preocuparnos, aunque se cree que el cambio en esta frecuencia planetaria nos podría estar afectando mucho más de lo que creemos, guardando gran relación con el tema central de este podcast, el despertar de la conciencia. Insisto en que hasta yo mismo creo que esta teoría tiene muy pocos puntos a su favor como para ser tomada en serio, pero por alguna razón a mí me resuena como totalmente cierta. Puede que solo sean mis ganas de encontrar explicaciones a lo que no las tiene todavía, pero dadle una oportunidad y cuando acabe de exponerla, extraed vuestras propias conclusiones. Aparentemente, esta resonancia planetaria guarda cierta relación con los biorritmos de los seres vivos, incluidos nosotros, así como con la velocidad de rotación del planeta entero. Lo cual es curioso, ya que esa misma resonancia detectada en nuestro cerebro se supone que es la responsable de nuestra percepción del mundo exterior y en especial y concretamente de la percepción temporal. ¿No habéis tenido la sensación en los últimos meses o años de que el tiempo os cunde menos que antes? Como si en el mismo margen de horas os diera tiempo a hacer menos cosas. A mí personalmente sí me pasa, y más de una vez me he visto sorprendido mirando el reloj y no creyendo la hora que marcaba. A ver, no me atrevo a decir que el tiempo se esté acelerando como muchos aseguran, pero sí creo que lo que está cambiando es nuestra percepción del tiempo. Y esto no es nada que no conozcamos ya. A fin de cuentas, el tiempo es algo muy relativo a la percepción de cada uno, que parece que pasa más lento cuando te aburres y se acelera cuando disfrutas.
Pues quizás este incremento de resonancia Schumann en la Tierra, que en esencia se traduce en una mayor velocidad de vibración energética, podría tener algo que ver en nuestra percepción a todos los niveles. Pero esto es solo uno de los aspectos claves, los hay más y algunos mucho más relevantes. Uno de los que más, sin duda, es la idea de que esta nueva resonancia del planeta nos podría estar potenciando y acelerando el funcionamiento de ciertas capacidades sensitivas o psíquicas. Esto puede tener cierta lógica, porque si con todo el planeta vibrando a esos 7,8 Hz tenemos una percepción sensitiva concreta, al irse incrementando esta vibración que irradia sobre nosotros, tal vez nuestros sentidos se estén agudizando o nuestra mente esté recibiendo más energías y se esté sobreexcitando. Sé que puede sonar a ciencia ficción, pero hace muchos años Nikola Tesla ya hablaba de energías que se podían transmitir de un punto a otro sin necesidad de cables en forma de radiación no nociva y afectar a los dispositivos que la recibían, como podría estar pasando con nuestros cerebros o mentes en relación a la vibración planetaria. De hecho, en los últimos años son muchas las personas que dicen que se les han multiplicado las premoniciones o los déjà vus, que sus sueños son mucho más intensos y que se han vuelto mucho más intuitivos, incluso algunos que han empezado a tener percepciones consideradas sobrenaturales. Puede ser mera casualidad, pero seguro que más de uno se reconoce en estas experiencias, y seguro que tiene que ver con este fenómeno de alguna manera. Aunque lo más flipante es que dicen que esta nueva vibración planetaria nos podría estar afectando incluso a nivel genético. Veréis, de todo el genoma humano descodificado hasta ahora, se ha llegado a la conclusión de que solo un pequeño porcentaje de esos genes contienen información relevante para nuestro desarrollo, siendo todo lo demás considerado como ADN basura. Esa es la versión oficial, mientras hay teorías que dicen que en nuestro ADN no hay absolutamente nada de basura, sino que son hélices de ADN en letargo. Como si tuviéramos desactivadas esas hélices porque no nos serían útiles o no les sabríamos dar un uso adecuado por el momento. Bien, pues según dicen, esta nueva vibración planetaria podría estar activando ese presunto ADN basura, pero no a un nivel de hacernos mutar en plan los X-Men, sino que solo afectaría a los niños nacidos ya en la nueva vibración planetaria. De hecho, y esto creedlo si queréis o no, que hasta yo mismo tengo mis reservas, dicen que ya están estudiando bebés que en lugar de nacer con 2 hélices de ADN activas como todo el mundo, se empiezan a documentar casos de nacimientos con 3 y hasta 4 hélices activas. Evidentemente estos casos son considerados como errores o defectos de formación cromosómica, aunque estos niños tampoco presentan ninguna diferencia exterior comparados con cualquier otro niño nacido en años anteriores. Pero habrá que esperar a que pase algo más de tiempo para ver cómo evolucionan estos niños y descubrir qué sorpresas nos tienen preparadas. ¿Y qué pasa con los que hemos nacido en la resonancia vieja de 7,8 Hz? Bueno, pues esto será un problema para todos en la medida que cada uno quiera que lo sea. Me explico. Al llevar mucho tiempo vibrando en esa frecuencia antigua, solo tenemos 2 caminos: esforzarnos por intentar adaptarnos a la frecuencia nueva o aguantarnos con las consecuencias que implica seguir en la frecuencia vieja a nivel cerebral. Hablemos primero de no adaptarnos. Digamos que en la frecuencia antigua nos sentíamos más cómodos y totalmente integrados con nuestro entorno, pero ya no es tan así. Ahora la resonancia exterior es más elevada, vibra más ciclos por segundo, lo que en principio nos puede provocar varias afectaciones, desde cansancio y fatiga hasta dolores o malestares físicos, pero sobre todo cierta incomodidad, como si nos hubieran puesto un traje que no es de nuestra talla y de una tela que además pica un montón. Pensad que aunque nosotros no queramos o no podamos ser conscientes de ello, nuestro medio natural ha cambiado y eso nos irrita, aunque sea a un nivel inconsciente. Esto implica que nos podemos sentir más irascibles sin motivo aparente, más violentos o con menos paciencia. Metafóricamente es como si estuviéramos pasando el mono de una especie de adicción de toda la vida, porque nos han quitado algo que nos hacía sentir bien y tenemos que adaptarnos a nuevas condiciones, en contra de nuestra voluntad. De hecho, si miramos el estado del mundo actual a nivel bélico, social y político, igual sí que da la sensación de que estamos todos como más cabreados, como más tensos, y creo que se debe a que nos resistimos a ese cambio porque querríamos seguir como siempre, pero ya no es posible. Y en realidad me temo que la resistencia a ese cambio es un poco inútil, porque si es cierto que toda la resonancia del planeta ha cambiado, poco podemos hacer nosotros para evitarlo. Es como si la temperatura aumenta en 10 grados centígrados en todo el planeta. Por más que nos moleste, tendremos que buscar la manera de vivir con ello, solo que respecto a la resonancia energética es algo de lo que no somos conscientes porque no la percibimos. Pero dejemos por ahora las consecuencias de no adaptarnos, porque como digo, la adaptación es altamente recomendable, por no decir inevitable. Y en caso contrario, me temo que seremos borrados del planeta más pronto que tarde, y no por extrañas criaturas alienígenas, sino por nosotros mismos, porque dicha resistencia a ese cambio solo nos acabará llevando a un camino de destrucción hasta que acabemos desapareciendo. Así que hablemos en positivo y enfoquemos la situación desde el otro extremo, preguntándonos antes, ¿tenemos realmente la posibilidad de adaptarnos a la nueva frecuencia? Bueno, yo creo que sí. De hecho, esa es la idea detrás de todo este podcast, aunque ni yo mismo era consciente de esto cuando lo empecé a grabar.
Sé que esto sonará muy hippie, pero el aumento de la resonancia y la frecuencia del planeta está íntimamente relacionado con el amor. Pero no con el amor cursi romántico de las películas, que puede estar muy bien, pero es solo el mínimo exponente de lo que es el amor de verdad. Se dice que los sentimientos positivos y amorosos tienen una frecuencia vibratoria energética mucho más elevada, es decir, menos densa, mientras los sentimientos mezquinos, malintencionados y tristes tienen una frecuencia más baja, muchísimo más densa. Es decir, si la frecuencia del planeta ha aumentado, aunque sea por motivos astronómicos o por alguna razón desconocida, en cierta manera nos encontraremos más en sincronía con esta nueva frecuencia si reorientamos nuestra mente y pensamientos hacia lo positivo y hacia el amor. Pero ojo, que esto es la lectura bonita. La lectura fea es que seguramente el planeta ahora tenga menos tolerancia con lo negativo a lo que ya tristemente nos habíamos acabado acostumbrando. Y la naturaleza y su energía no se anda con tonterías. Lo que voy a decir me afecta directamente y ojalá no tuviera que ser así, pero desde el 2013 hasta aquí, aunque ya lo he contado alguna vez, yo he perdido a mi padre, a mi abuela, a un primo y mi madre enfermó de gravedad, por no decir que no recuerdo una etapa de mi vida en que haya pisado más veces un tanatorio en tan poco tiempo por familiares cercanos de amigos. Sí, tengo 32 años y eso podría explicar que los mayores vayan pasando mejor vida, pero esto se ha aplicado a gente de todas las edades, por lo que dicho llanamente y sin rodeos, podría parecer que el planeta está llevando a cabo una limpieza de viejas frecuencias. Conste que lo último que quiero es meter el miedo en el cuerpo a nadie, porque no hay peor emoción más densa y más negativa que el miedo, pero quizás no está de más exponer todos los hechos para poder realizar una interpretación un poquito más precisa. Por lo que me voy a ir al último punto que quería destacar en este audio. Después de 50 capítulos ya debéis saber que aunque a veces expongo teorías muy locas como esta, en realidad les doy la importancia que creo que tienen, que no es mucha, y me centro en lo verdaderamente importante en relación al tema, que es nuestro desarrollo personal como individuos y como especie. A este respecto, quiero destacar que no importa si esa vibración, frecuencia o resonancia ha aumentado realmente en la Tierra, ni siquiera importan las afectaciones físicas que nos puedan provocar. Nuestro camino por delante sigue estando a nuestros pies siempre que nosotros así lo creamos, y no hace falta una especie de amenaza cósmica para que queramos recorrerlo. Independientemente de frecuencias y demás, debemos ser nosotros los que nos demos cuenta de que podemos ser mucho mejores de lo que somos ahora mismo, que ya va siendo hora de dejar atrás los rencores sin sentido y los odios infundados, que como los mosqueteros debemos ser todos para uno y uno para todos, que lo que no queramos para nosotros no lo podemos querer para nadie, y que debemos prestar atención y abrazar nuestra sensibilidad, porque sólo así podremos hacerle frente a la barbarie y al miedo en el que nos han querido sumir. Si este cambio de resonancia, percibido por nosotros o no, ha de servir como catalizador para ese cambio de mentalidad y actitud, bienvenido sea, pero tampoco es necesario, nos debe salir de dentro, porque por más que la sociedad y la cultura nos hayan querido grabar a fuego en la mente que ser sensibles es sinónimo de ser débiles, es precisamente obviar nuestra sensibilidad lo que nos pone en peligro y en manos de aquellos a los que no les importamos lo más mínimo y solo buscan perpetuarse en el poder y seguir siendo los amos del mundo. Así que ha llegado el momento de darle un vuelco a la situación. El mundo es tuyo, igual que es mío, es de todos, y nadie tiene ningún derecho a querer apropiárselo en exclusiva. Ojalá que este cambio de vibración, sea más cierto o menos, nos lleve a donde nunca debimos dejar de estar, que nos empuje a despertar ante los engaños de los de siempre y que podamos vibrar en armonía y en amor con este maravilloso mundo que nos ha visto nacer. Desconozco si el planeta está haciendo limpieza de algún tipo, pero os aseguro que si ponemos de nuestra parte, el planeta no solo nos permitirá seguir vibrando encima suyo, sino que nos lo agradecerá y recompensará como es debido. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.